Pero ya está también con nosotros nuestro invitado esta mañana, Gaspar Llamazares. Muy buenos días. Buenos días. Estamos hablando de recortes en sanidad y en educación y se estaba planteando en la mesa cómo la exigencia está, la del recorte en general, y el gran gasto de las comunidades autónomas es la educación y la sanidad. Todo el mundo le gustaría escuchar que se pueden hacer de otro lado los recortes, pero las cifras, según algunos, indican lo contrario. Es que yo niego la necesidad de los recortes. Es que me parece que Europa está buscando una salida a la crisis que no es una salida, es empeorar la crisis económica. En la medida en que se producen ajustes, recortes, lo que se hace es disminuir la actividad económica, disminuir la demanda y el consumo y profundizar y alargar la crisis en Europa, ¿no? Creo que además hay intereses minoritarios que, aprovechando la política de ajustes, quieren hacerse con sectores que son sectores de interés social, ¿no? El sector de la sanidad, el sector de la educación. Es decir, que no estamos únicamente ante una política económica con un camino único. Puede haber otra política económica. Frente a los ajustes, una política de impulso público de la economía, de salida de la crisis. Y no estamos tampoco ante medidas de recorte inocentes. Son medidas de recorte que pretenden cogerle al Estado una parte importante de lo que son sus servicios sociales. Es decir, convertir derechos en mercado, convertir derechos en negocio. En este caso, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación o a los servicios sociales. Y luego, en tercer lugar, en mi opinión, ¿por qué no plantearnos el problema de los impuestos y no únicamente el problema de los recortes? Es decir, se puede sanear una situación presupuestaria mejorando los ingresos. Y la cuestión aquí es que parece que solamente se puede poner un pequeño impuesto del patrimonio allí o un impuesto de grandes fortunas acullá. Pues no, resulta que hay que reconstruir nuestro sistema impositivo. Nuestro sistema de impuestos es totalmente injusto. Los que tienen más renta pagan la mitad de los que no tienen renta. Eso es un escándalo y aquí no puede seguir habiendo un sistema de impuestos que paguen los asalariados y los consumidores. Ahora Tiene que haber un entramos sistema de impuestos decente, ¿no? Al tema de los ingresos, pero vamos primero con lo de los gastos, porque ha dicho que no tendría que haber recortes y que además tiene una intencionalidad de la que vamos a hablar después. Pero me reconocerá que no se puede seguir con este ritmo de gasto. Ya no entro ni siquiera si es en educación o en sanidad. En general, pero con las comunidades, con los ayuntamientos. El gasto social español en relación al gasto social europeo es realmente minoritario. Es decir, el gasto social español, para equipararse con su renta, necesitaría gastar al año 70.000 millones de euros más. Es decir, el gasto, otra sanidad entera necesitaríamos gastar para equipararnos con nuestra renta. El problema que tenemos nosotros en nuestro país es que tenemos un Estado social muy débil. Y claro, a un Estado social fuerte tú lo recortas y todavía te queda un Estado social. A un Estado social muy débil, caquéctico, como diríamos los médicos, ¿no? Prácticamente anoréxico, si lo recortas puedes acabar con él. Ese es el problema que tenemos en estos momentos en nuestro país, en que recortar en Cataluña la sanidad, recortar en Madrid la educación puede acabar con ese sistema social que son mínimos sociales de garantía a los ciudadanos. No estamos hablando de grandes obras de infraestructuras, estamos hablando de garantizarle la calidad de la sanidad o la educación básica a los ciudadanos. Supongo que a nadie, o quiero pensar que a ningún dirigente político le agrada anunciar que tiene que cerrar plantas de hospitales o ambulatorios en ninguna comunidad autónoma, pero... Sí, pero si al mismo tiempo lo que hace es bajar el impuesto de sucesiones, pero antes de entrar en el tema, insisto, de ingresos o gastos, reconózcame que la sanidad, tal y como está planteada, que es fantástica y maravillosa, y es verdad que este país es un ejemplo en eso, quizás sea insostenible, tal y como la tenemos. Es de las más eficientes de Europa. Es decir, nuestra sanidad pero da España no está más como otros países. Más prestaciones que ninguna sanidad europea, y además lo hace con 2 puntos menos del PIB que el resto de la sanidad europea. Es decir, las sanidades que se basan en seguridad social, sanidad francesa o sanidad alemana, y las sanidades que se basan en sistema privado gastan muchísimo más, son mucho más ineficientes. Es decir, si tuviéramos que abordar problemas de nuestra sanidad, yo empezaría por el gasto farmacéutico. Yo empezaría por ahí. ¿Pero por qué no se empieza por el gasto farmacéutico? Es lo único que tocaría, porque eso es lo que le estaba preguntando. Hay grandes compañías farmacéuticas detrás del gasto farmacéutico. No, yo también creo que nuestra sanidad tiene elementos de racionalización que hay que, mejorar. Pero una cosa es racionalizar el sistema sanitario, mejorar el sistema sanitario, mejorar, por ejemplo, la integralidad o la relación entre atención primaria y hospitalaria, mejorar la salud pública, la prevención antes que la curación. Todo eso lo podemos hacer. Pero lo que no podemos hacer es recortar prestaciones, cerrar plantas o ahora no pagar a los profesionales, porque eso significa deteriorar la calidad de la sanidad de todos los españoles y además romper la cohesión de los españoles, porque en España puede ocurrir algo parecido a Grecia. Es decir, no quiero decir en términos económicos, quiero decir en términos de cohesión social. Si la solución a la crisis es
recortarle a los de abajo, es decir, recortar a los trabajadores y a los ciudadanos en general que no han provocado la crisis, los pocos mecanismos que tienen de cohesión social, la sanidad, la educación, nos vamos a encontrar con un conflicto social. Hasta ahora nos hemos encontrado únicamente con una contestación muy pacífica en las calles que contesta la política económica y contesta la forma política del país, el 15M, la indignación y demás. Pero si estamos por este camino, si nos mantenemos en este camino de recortar prestaciones, está servido un conflicto social. Pero usted ha dicho que sí se puede afinar un poco más en otro tipo de gastos, luego en la sanidad sí podría haber. Siempre podemos mejorar. Lo que dicen desde las comunidades autónomas, insisto, es que no es suficiente, que es un gasto superfluo, ese tipo de gasto, el que no afecta directamente pues, a las nóminas, como ha anunciado Cataluña, o al de plantas enteras de hospitales. ¿Usted cree que no, que hay un gasto que no es superfluo y que se puede recortar sin tocar el servicio? Yo creo que cerrar una planta de un hospital o cerrarlo durante varios días en el mes de octubre, o, por ejemplo, suprimir un servicio de urgencias, a mí me parece pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, desde el punto de vista del gasto es un engaño del déficit, es decir, yo puedo decir a final de año que he cumplido con el déficit, pero a la vuelta del año todo lo que no he hecho en atención primaria me irá al hospital. Todo lo que he recortado en el hospital me irá a urgencias. Es decir, que al final gastaré más a medio plazo. Son medidas realmente a corto plazo únicamente para engañarnos, porque la Unión Europea se ha convertido en un sistema de engaño con respecto al déficit. Estamos diciendo que Grecia nos ha engañado, pero si es que hemos engañado todos, porque lo que proponía la Unión Europea con los recortes de déficit era externalizarlo a empresas públicas para que no se supiera realmente el déficit que se tenía, aplazar determinadas medidas. Es decir, cuando se produce un dogma, como ha sido el dogma del déficit y de la deuda, lo que ocurre en los países europeos es, por una parte, un ajuste, y un ajuste duro que tiene consecuencias sociales, como ahora estamos viendo, pero por otro lado un sistema de engaño. Y estas medidas a corto plazo son un sistema de engaño para cumplir con un déficit que nosotros no lo tenemos desbocado, no es cierto, no tenemos un déficit desbocado, y además para a medio plazo en relación a la deuda, contener una deuda que es 20 puntos inferior a la deuda media de la Unión Europea. Entonces, ¿miente la Unión Europea? ¿Mienten los gobiernos que dentro de la Unión Europea han aceptado? No mienten, bueno, no mienten. La Unión Europea son los gobiernos, siguen sus intereses. Señor Llamazares. Es decir, miente todo el mundo menos Izquierda Unida, es lo que yo le pregunto. Lo decía ayer muy bien el broker, ¿no? En esta crisis... Es que cite al broker, no sé si me tranquiliza o lo contrario, ¿eh? No era un loco y no es un perverso. Ni un inmoral. Es una persona que reconoce que la recesión le encanta y disfruta. De la lógica del sistema. La lógica del sistema dice que cuando hay una crisis, en primer lugar, no tiene responsables. Y en segundo lugar, para salir de la crisis, los que la han provocado salen beneficiados y los que no la han provocado, la gran mayoría, salen perjudicados. Esa es la ley general, ese es el axioma, ¿no? Pues eso es lo que están intentando hacer, salir de la crisis en mejores condiciones. Por una parte, teniendo el IBEX 35, teniendo más beneficios en el momento de crisis que en momentos de crecimiento, repartiéndose bonus escandalosos entre los miembros de los consejos de administración y diciéndole a los ciudadanos que tienen que recortar la sanidad, la educación o los servicios sociales. Menos burlas, por favor, menos burlas a los ciudadanos y un poco más de seriedad. Yo le decía, además de que suena al menos feo, no sé cómo decirlo, que alguien reconozca que sueña con una recesión porque le hace ganar mucho dinero, no sé si eso también le gusta del broker. No, él lo que demuestra es que diga la verdad, en las crisis económicas hay gente que gana mucho dinero y además sí, que quiere salir de las todos. crisis más fortalecidos, ¿no? O sea que es, antes. Es como los niños dicen, ¿no? Y ha sido sincero. Como ha sido los sincero. Niños y los borrachos, ¿no? Se dice. Le preguntaba, ¿la Unión Europea miente? ¿Los gobiernos siguen, por lo tanto, entiendo que también mienten? La Unión Europea... No ha dicho usted que miente. No, yo he dicho su que frase la Unión textual Europea, ha sido es una la Unión mentira. Europea Bueno. Es una mentira, pero hace una política conservadora. Es decir, la Unión Europea pero no ha sale matizado adelante tanto. Una política neoliberal y conservadora, que es la que se ha enseñoreado de la Unión Europea, que además, en mi opinión, es una política suicida. Porque cada día depende de lo que dice Angela Merkel para que las bolsas suban o bajen. Pero la Unión Europea tiene una moneda que, si no la devalúa a la sociedad europea, y una moneda que no tiene respaldo político. Y es el gran problema de la Unión Europea. Mientras la Unión Europea no ponga en marcha un respaldo político a la moneda, y un respaldo político significa un sistema fiscal, significa la emisión de eurobonos, significa una armonización del conjunto de la Unión Europea, mientras eso no ocurra, los ataques especulativos van a continuar. ¿Por qué no hay ataques especulativos en otras zonas del mundo? Pues porque tienen monedas con respaldo de su Banco Central y con capacidad de intervención. Nosotros construimos una moneda ficticia, una moneda sin respaldo y una moneda que solo interesaba en periodos de crecimiento. Ahora no estamos en periodo de crecimiento, estamos en periodo de crisis. Con esa moneda nos vamos por el algarete. ¿En quién deberíamos creer, según usted?
Yo creo que hay con mucha un gente mensaje que está diciendo cosas normales. No solamente, digamos, debemos hacer caso de lo políticamente correcto, ¿no? No, me refiero entre la clase dirigente en la Unión Europea, en la propia España. En estos momentos no soy el único. Creo que Delors ha hecho declaraciones de este tipo. Paul Krugman las ha hecho también en el mismo sentido. Es decir, que esta salida de la crisis de la Unión Europea produce más paro, más desigualdad, desmonta el estado del bienestar y además es la garantía de un conflicto social en la Unión Europea. Eso no es construir Europa, eso es destruir Europa y destruir la legitimidad europea. ¿Qué le parecen las advertencias desde Estados Unidos, donde insisten que allí se apuesta más por el estímulo que por el recorte, pero además nos dan lecciones? Así se ha interpretado aquí de cómo hay que hacer las cosas. ¿A usted cómo le suena? La Unión Europea ha salido ahí, digamos, y tú más, ¿no? En vez de responder al problema fundamental que le plantea a Estados Unidos... Bueno, y tú primero, ¿no? Sería... Sí, tú primero y tú más. Tú has sido la que ha provocado la crisis, por tanto tienes muy poca autoridad para hablar. Bien, vale, eso está bien, pero el problema que plantea algunos, el Fondo Monetario Internacional incluso, o Estados Unidos, es que la política de ajuste lo que nos está llevando es una crisis más profunda todavía. Y que hay que combinar política de ajuste con política de estímulos. Es decir, soplar y sorber al mismo tiempo. Es imposible. Es imposible. La transición tiene que ser hacia otra política de salida de la crisis. Eso le pasó a Roosevelt en determinado momento y Roosevelt tomó la decisión de un impulso público de la economía, de infraestructuras hospitalarias, de infraestructuras sociales, de incluso una empresa para crear empleo público. Fue la única forma de salir de la crisis, fue la única forma. En Europa o tomamos esa decisión de impulso público de la economía y al mismo tiempo de que el dinero llegue a los ciudadanos y a las empresas, y eso significa replantearnos el modelo financiero con un modelo más social, o vamos a tener muchos problemas. Vuelvo a España con el tema de los recortes. Ha mencionado varias veces el interés oculto en la educación, más allá de ahorrarse dinero, y suena casi chusco, de controlar las mentes, o no sé muy bien qué quiere decir con que hay un interés oculto o de favorecer a unos. Muy fácil, Comunidad de Madrid, recorte aproximadamente de 90 millones de euros a través de echar a la calle o mediante la rescisión de contratos la no renovación de unos 1.000 interinos, nos dijo aquí. 1.000 interinos. Bueno, pues esa cantidad es la que dedica la Comunidad de Madrid a exenciones fiscales a los que mandan sus hijos a los colegios más privadísimos de Madrid, a los colegios, no digo concertados, a los colegios ultra privados. Pero imagino que no solo los dirigentes del PP, seguro, no solo los dirigentes del PP mandan a sus hijos a las escuelas privadas. No importa quién mande. No, lo digo porque como ha relacionado una cosa con la otra. Sus hijos a un sitio. No, yo lo que quiero decir es que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid opta políticamente en favor de la escuela privada privadísima en vez de optar por la escuela pública, por la escuela que de alguna manera significa la política de formación, de igualdad, de calidad para todos los ciudadanos. Y en Cataluña, idem de lienzo, en Cataluña pasa prácticamente lo mismo. ¿Lo hace para favorecerles y para hacer negocio? ¿Qué quiere decir exactamente? En Madrid ya lo han conseguido, es decir, mientras en Asturias, por ejemplo, mi comunidad, la relación pública-privada es 80-20, 80 educación pública, 80%, 20% privada, en Madrid ya han conseguido que prácticamente la relación público-privada sea equilibrada, es 50-50. Es decir, han conseguido privatizar la educación, ya lo han conseguido y continúan por esa línea. Y en Cataluña prácticamente lo mismo. Cataluña es uno de los sistemas del conjunto del sistema público, también por herencia de la época anterior, ¿no? Uno de los sistemas más privatizados, por tanto más ineficientes del conjunto del sistema sanitario público español. Y lo que deberían hacer es reconducir el sistema hacia la defensa de lo público y no continuar fragmentando y privatizando el sistema, porque en esa medida lo que hacen es justificar cada vez más los recortes. Entre la educación privada y la pública está la concertada. ¿Qué idea tiene Izquierda Unida también para hacer con ella? Nosotros lo que somos partidarios es que sea suplementaria, es decir, que no sea prioritaria, por tanto, que cubra los vacíos de la pública, pero la aspiración es que la pública tenga cobertura universal. Cobertura universal que sea de mayor calidad, es la de mejor calidad, pero que sea de mayor calidad todavía y que sirva no solamente a la formación de los ciudadanos, sino a la cohesión de la sociedad. Una educación pública sirve a la cohesión de la sociedad. Bueno, nos ha hablado de la comparación de España a la sanidad, pero desde luego el gran mal para España es el paro. Creo que Izquierda Unida tiene un plan para crear 3,5 millones de empleos. El último que lo dijo fue Pons y le cayó la del pulpo, se acordará usted, cuando dijo que la aspiración del PP era esa. ¿Hay matices entre lo que dicen y lo que dicen ustedes o no? ¿Cuál es ese plan? Sí, ¿en qué hay consiste? Matices. Aparte de que ellos es probable que gobiernen, ese es el gran matiz. El Partido Popular anuncia que van a crear 3,5 millones de empleos. Nosotros hemos propuesto un plan de empleo
que en nuestra opinión podría favorecer la creación de empleos, pero fundamentalmente, yo creo que lo que hay que defender en estos momentos es el mantenimiento del empleo público en nuestro país, que está sufriendo unos enormes recortes, y luego habría que favorecer, eso es lo que pretende el plan de empleo, que este tipo de planes, como fue el plan E y demás, no sean planes únicamente coyunturales, sino que sean planes que generen actividad y generen empleo y como consecuencia recuperen el conjunto de la economía. Ha mencionado el tema de los impuestos, que sí que le interesa especialmente porque cree que de ahí sí se puede obtener ingresos y por lo tanto no tener que reducir gastos, sino obtener de ahí dinero. Dígame, ¿cuál es el plan que tiene Izquierda Unida? Bueno, en estos momentos hay más de 60.000 millones de euros en fraude fiscal. Por lo tanto, una lucha denodada contra el fraude. Aproximadamente nunca hemos conseguido en la lucha contra el fraude fiscal más del 10% de lo defraudado. Por tanto, hay un margen importante, ¿no? Hay un margen, yo creo que racionalmente los inspectores dicen hasta un 30%, hasta una cantidad mucho más importante. Hay debate ahí también dentro del Gobierno, ya lo sabe. Mucho más importante. Sin embargo, el Gobierno lo que ha hecho es reducir el número de inspectores fiscales y lo que ha hecho es reducir la financiación de la agencia tributaria. Es decir, es contradictorio decir que se lucha contra el fraude y al mismo tiempo reducir a aquellos que luchan contra el fraude. Pero luego está el sistema fiscal. Hay que reconstruir de nuevo el sistema fiscal. El sistema fiscal de Fernández Ordóñez es en estos momentos un queso de Gruyère. Está agujereado por todas partes. Y eso sirve a las rentas más altas para eludir la fiscalidad o para defraudar directamente al sistema. Por tanto, hay que reconstruir el sistema fiscal para que quien más tiene, más pague, que es lo que dice la Constitución española en estos momentos. ¿Qué tocaría Gaspar Llamazares si tuviera la posibilidad de tocar qué impuestos, hacia dónde? Yo tocaría, por supuesto, todo lo relativo, en donde más falla nuestro sistema fiscal es en plusvalías y en sociedades. Es decir, en términos netos, las grandes sociedades contribuyen aproximadamente entre un 10 y un 15%. Cuando los ciudadanos normales, en su salario, en el consumo, están por encima del 30% y llegan al 40%. Por tanto, eso es insostenible, por tanto hay que modificar el impuesto de sociedades y hay que modificar el impuesto de plusvalías. Pero también hay que romper con esas sociedades SICAV u otro tipo de sociedades donde una parte de la sociedad mete no solamente su renta, mete los coches, las casas, el patrimonio, prácticamente todo para eludir impuestos. Hay que modificar, yo creo que de arriba abajo, el sistema fiscal español para que sea un sistema fiscal justo, porque en estos momentos es un sistema fiscal injusto. Bueno, estamos hablando de propuestas, sobre todo porque hay unas elecciones dentro de 2 meses. Se habla continuamente de las buenísimas encuestas que tiene en la mano el Partido Popular, pero tampoco le va mal a Izquierda Unida, lógicamente sin opciones de gobierno como las pueda tener el PP, pero ¿qué le dicen a usted los suyos? ¿Puede rascar voto de esa izquierda desencantada del Partido Socialista? ¿De quién? Yo creo que Izquierda Unida, por su coherencia y por haber defendido a los ciudadanos frente a los mercados, ¿no?, cuando otros han traicionado a los ciudadanos con los mercados, por ejemplo el gobierno del Partido Socialista, pues merece un mejor resultado en las próximas elecciones y va a tener un mejor resultado en las próximas elecciones. Pero creo que lo fundamental es qué oposición va a haber en las próximas elecciones. Es decir, el Partido Socialista se ha encargado ya de prefigurar el gobierno. El gobierno es del Partido Popular. Falta la elección de los ciudadanos, pero el Partido Socialista todos los días hace algo para que gobierne la derecha en este país. Por tanto, lo que se debate es qué oposición de izquierdas va a haber en este país. ¿Ha dicho qué oposición? Dígame, ¿quién va a ser el líder de la oposición según Gaspar Llamazares? Pues, digamos, dentro de esa oposición de izquierdas que yo deseo sea lo más unitaria posible, dentro de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, me imagino que los dirigentes de los partidos... No me líe. Me refiero que quién cree que va a estar en el Partido Socialista en la oposición, si gana el Partido Popular como dicen las encuestas. No lo sé, en estos momentos tiene que decidirlo el Partido Socialista. Pero ¿ve a Rubalcaba o no en la oposición? Yo creo que tiene condiciones para estar en la oposición. Bueno, le iba a pedir que me dijera rápidamente también, esta frase se va a traer cola, algo bueno y algo malo de este gobierno. Usted ha sido muy crítico, empezaron siendo un poco más cercanos y al final a Izquierda Unida ha sido muy crítico. Dígame, elija una cosa buena y algo malo de este gobierno. Lo bueno, la primera época en materia de derechos civiles, de la cual nosotros colaboramos. Lo malo, la actitud con la política económica y la traición al programa de izquierdas por parte del Partido Socialista, que ha hecho el programa de la derecha y no el programa de la izquierda ante la crisis. Bueno, Gaspar Llamazares en los desayunos. Joaquín Estefanía, turno para la pregunta también de este lado de la mesa. ¿Qué tal? Preguntarle, usted ha definido la política de la Unión Europea como conservadora y suicida. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea. ¿Hay una salida nacional? ¿España podría tener una política económica distinta del resto de los países de la Unión Europea? Y si usted me dijese que no sé si es lo que me va a contestar, si no podemos tener esa política distinta de la Unión Europea, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué hay campaña electoral?
Yo creo que estamos muy condicionados en nuestra política económica por la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier político y cualquier política tendrá que tener una parte de política europea. Desde luego, la política europea actual me parece totalmente enloquecida y creo que nos lleva al ajuste continuo y a la crisis económica durante mucho tiempo, ¿no? Espero que logremos entre todos cambiarla. Pero por otra parte hay margen de maniobra en España. Lo he dicho antes, hay margen de maniobra en la política fiscal en nuestro país. Hay mucho dinero, hay una gran disparidad de rentas, hay sectores que están enriqueciendo, que reparten bonus. Bueno, yo creo que hay que pedirles un reparto más justo de la salida de la crisis. En estos momentos el reparto es radicalmente injusto y es el que ha hecho el gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que también hay margen de maniobra, hay margen en la política fiscal y hay margen también en el rigor, ¿no? El rigor a veces puede llegar a ser rigor mortis, ¿no? Pero el rigor en determinados gastos es importante, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en estos momentos los políticos y los ciudadanos nos lo piden, estamos obligados a ser rigurosos incluso más allá de lo necesario para demostrar que en estos momentos los políticos son los primeros que asumen la obligación de que la salida de la crisis sea una salida sin recortes sociales. Eduardo. Permítame que le haga una pregunta más en el terreno personal, si no le importa. Se termina la legislatura y, como todos los diputados, usted acaba su mandato. El escaño que usted ocupa en este momento la candidatura, es decir, el candidato va a ser Cayo Lara, ¿no? Usted ha tenido en estas legislaturas pasadas un protagonismo realmente, no sorprendente, pero estimable, entre otras cosas porque era usted la voz que clamaba en el desierto, en la soledad de su escaño, ¿no? Y ha tenido que intervenir en todos los debates, el debate de sanidad, el debate exterior, etcétera. En primer lugar... Soy un correturno, sí. Sí. No, en primer lugar, es decir... yo quisiera que me confirmara lo que se viene diciendo, que usted va a ser candidato por Asturias y si tiene posibilidades de seguir. Y segundo, si se adaptaría al nuevo papel que seguramente le atribuiría. Sé que voy a ser candidato por Asturias. Mis compañeros, primero, me han presionado durante todo el verano, me han planteado que debo continuar y luego me han elegido recientemente como candidato por Asturias, ¿no? De lo cual estoy muy orgulloso, porque yo soy asturiano, ¿no? Y en relación a mi papel en el futuro grupo parlamentario, pues yo creo que he sido un correturnos y seguiré siendo un correturnos y no se me van a caer los anillos por ser un correturnos. ¿Eso es porque no van a tener muchos diputados en la siguiente legislatura o por su vocación de correturnos? Por mi vocación también parlamentaria. Yo leía recientemente, quizás fue lo que me decidió, un libro de un autor norteamericano, Paul Auster, donde alguien decía: no te traicionas a ti mismo cuando continúas haciendo lo que piensas que haces bien. Yo pienso que no lo he hecho mal y por tanto creo que seguiré haciendo mi labor parlamentaria, que a mí me da satisfacciones y creo que además cumplo con mi obligación. Lucía, cerramos contigo. Sí, buenos días. Yo quería volver al tema de los recortes y quería una reflexión sobre una realidad que se está produciendo que a mí me parece sorprendente. Creo que Cataluña, el gobierno catalán, está en la vanguardia de todos los recortes tremendos que se están haciendo y que además ha tocado un tema que yo creo que es una línea roja, que para tocar eso antes hay que tocar muchas otras cosas, que es la sanidad. Pero yo le pregunto por lo siguiente: en Madrid, en Galicia y en otras comunidades autónomas ha habido huelgas, ha habido manifestaciones contra los gobiernos respectivos, que son del Partido Popular, por cierto, porque a los profesores se les hace dar 2 horas más de clase. Y en Cataluña hay bajada de sueldo de médicos, cierre de quirófanos, cierre de centros de salud, y ahora dicen que van a aplazar el pago a los geriátricos, es decir, que van a aplazar el pago a las residencias que atienden a los ancianos. Y no hay ni huelgas ni manifestaciones. Sí, yo le pregunto, no es que trasciendan mucho, porque parece ser que las únicas huelgas y las únicas manifestaciones políticamente que trascienden son las que tienen lugar en comunidades en las que no gobierna CiU. Es decir, yo pregunto de si eso CiU se tiene quejó una aquí el otro día patente Lucía Figar, que hay recortes en Andalucía y que allí no está habiendo protestas. Yo creo que es muy relativo. Yo creo que está habiendo protestas en todo el país, y eso de que siempre me persiguen a mí es la teoría de la conspiración que tiene el Partido Popular, que siempre ve las persecuciones propias y no ve las ajenas. No, pero yo le digo a usted, imagínese usted que una comunidad del Partido Popular o del PSOE hubiera aplazado el pago a los geriátricos. En Cataluña, ¿qué estaría pasando? En Cataluña está habiendo movilizaciones,
Vemos imágenes sobre concentraciones en los hospitales, manifestaciones, y seguramente si continúa esta política habrá muchas más, pero en Cataluña hay una opción ideológica por parte del gobierno de Artur Mas. Ha nombrado al patrono de la sanidad privada al frente de la sanidad pública. Es decir, meter el zorro a cuidar las gallinas. No es, por tanto, extraño que el zorro se dedique a comerse las gallinas, que es lo que está haciendo en estos momentos con la sanidad pública catalana, que por otra parte es una sanidad pública mucho más débil que en el resto del Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está habiendo movilizaciones, va a haber una defensa cada vez mayor del Estado social, y yo aviso sobre un posible conflicto social, que este tema es un tema muy importante. Cuando uno atraviesa las líneas rojas, sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Bueno, estamos terminando. Ya sabe que Televisión Española siempre está en el ojo del huracán, y en Twitter dicen que yo le estoy dando a usted mucha cera. Está siempre dispuesto Gaspar Llamazares a dar la cara. Dicen en Twitter que usted habla tan claro que parece de retirada. No. Le digo las dos cosas, la crítica que me hacen a mí y lo que le dicen a usted. El manto de Armiño antes me pesaba un poco. Ya no soy coordinador y por tanto hablo con bastante más libertad. Y en ese sentido nunca me he mordido la lengua, pero sigo diciendo lo que pienso, ¿no? Igual que lo pienso con respecto a la profesionalidad de Radio Televisión Española, y me alegro de que la asonada contra los profesionales haya fracasado. Bueno, le agradecemos mucho a Gaspar Llamazares que haya venido. Siempre sabe cómo son las entrevistas y siempre acepta venir cuando le invitamos. Muchísimas gracias a Gaspar Llamazares.